La tenemos al aire ahora en la sección de la entrevista del día de hoy a Celeste Fierro para cubrir aquí el reportaje de hoy. Celeste, ¿cómo estás? Juan Manuel te habla. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamadito. Muchísimas gracias, Celeste. Yo te quería hacer las preguntas del día de hoy respecto de todas las movilizaciones sociales del ámbito de la política y quería preguntarte por tu opinión respecto de del movimiento socialista, de que estás tan metido en la nueva medida esta de la renta inesperada y a quiénes se les aplicaría, si no a tanto a los grandes empresarios como a los medianos emprendedores y los pequeños comerciantes. Mira, me parece que lo de la renta inesperada sigue siendo un manotazo de ahogado por parte del gobierno, que ante un momento como fue la pandemia, de una crisis muy grande, la única medida que tocaba los intereses de los que más tenían y que refutando esto que todo el mundo dice que todos perdimos durante la pandemia, eso es una mentira. De hecho hay sectores que ganaron y ganaron más que antes de la pandemia. La propuesta fue el aporte solidario por única vez para personas físicas, cuando nosotros, por ejemplo, decíamos que había que poner un fuerte impuesto a las grandes fortunas, a quienes tienen grandes extensiones de tierra, a aquellos corporaciones, los bancos. Entonces, hoy lo de la renta inesperada termina siendo una medida parcial que responde a la situación actual de los commodities y demás, pero que después tiene otro punto, aparte de no ser integral, permanente, y que de verdad haya un cambio en la redistribución, es por única vez, y además hay que discutir hacia dónde van esos fondos. ¿Cuáles fueron los sectores que para vos, o sea, que ganaron, o sea, que juntaron? Los bancos, por ejemplo. Fíjense, los datos de los bancos ganaron más del 100% que los años anteriores. Y sin embargo no se les toca absolutamente nada. Y son quienes garantizan la fuga de capitales. Entonces, en ese punto hay que ser claros. Celeste, ¿cómo está? Nicolás Pani te saluda. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien, yo lo que te quería consultar es, en los últimos días se generó como una polémica, una discusión, incluso un conflicto en algún sentido, por la prohibición, ¿no?, del gobierno de la ciudad de que los establecimientos educativos, como las escuelas, utilicen el lenguaje inclusivo, ¿no?, de las maestras, los profesores. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿no?, ¿cuál es la opinión que te refiere a este tema sobre esto, no? Bueno, nosotras junto a mi compañera Vanessa Gagliardi, quien es docente de secundaria y además es diputada electa por la ciudad, presentamos un amparo considerando esta medida reaccionaria, discriminatoria y además que va contra la libertad de expresión y contra el cumplimiento de la ley de identidad de género. Y además creemos que es completamente hipócrita y que quieren tapar el sol con las manos diciendo que el lenguaje inclusivo lo que hace una baja en el sentido de la comprensión de texto o un deterioro en el aprendizaje de las infancias en la educación. La única traba que hay en educación son las políticas del gobierno de Larreta y Soledad Acuña. Soledad Acuña hace 7 años que está al frente del Ministerio de Educación. 7. Bajó el presupuesto de un 23% del presupuesto total de la ciudad a un 19%. Son quienes no garantizaron durante la pandemia la conectividad, ni para docentes ni para estudiantes. Es la ministra que dijo que no había que ir a buscar a las y los chicos a sus casas. Es la misma ministra con Larreta que impulsaron y votaron una reforma del estatuto docente que precariza aún más las condiciones de la docencia porteña. Son los mismos sectores políticos que tienen que enfrentar conflictos semana a semana por las condiciones en las que están las escuelas. Entonces, esa es la traba
y no el lenguaje inclusivo, que además tendrían que mostrar cuáles son los datos que plantean que es el lenguaje inclusivo la traba, lo cual no lo han mostrado, y además tienen que saber ustedes que no es homogéneo el uso del lenguaje inclusivo. Entonces es una medida completamente con un tinte político y que intenta desviar la discusión de la situación de la educación porteña, que es responsabilidad de este gobierno. Celeste, buen día. Paula Urriza te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Siguiendo un poco con el hilo de los temas que se trataron en este último tiempo, nos encantaría saber cuál es tu opinión también acerca del tema ficha limpia. Mira, creo que hay sectores que lo quieren utilizar como una traba hacia otros y en realidad ni siquiera ven lo que pasa dentro de sus propias listas. A mí me parece que todo este tipo de utilización política, medidas concretas, creo que son completamente absurdas en una discusión cuando vuelvo a insistir en la situación en la que está el país. Claro. Celeste, yo te quiero preguntar por todo el tema de la lucha o de la inclusión dentro de lo que son los primeros trabajos para los jóvenes que están terminando la educación, el secundario, que recién no terminaron, y que hay muchos jóvenes en situación de desempleo que necesitan o que directamente están precarizados o que ni siquiera están en relación de dependencia ni tercerizados, mucho menos son trabajos en negro o precarizados, por ejemplo, con estas aplicaciones de delivery repartiendo por toda la ciudad. ¿Cuáles son las propuestas de la izquierda que tiene para poder incluirlos y poder alcanzar ahí sus primeros trabajos y poder salir adelante? Mira, creo que es combinado con una mejora sustancial en relación al sistema educativo, porque también hay que plantear que hay deserción escolar, fundamentalmente en el secundario, lo que hace que muchas chicas y chicos tengan que directamente salir a trabajar por las condiciones en las que están sus propias familias. Entonces, digo, es integral porque es con mayor presupuesto para el sistema educativo, con aumento de salario y generar puestos de trabajo reales, con todos los derechos para las familias y para la sociedad en su conjunto, y a su vez no permitir los tipos de trabajos precarizados que hoy es la única salida que tiene la juventud. Además de eso, déjenme agregarles que el gobierno de Larreta, en relación a lo educativo, también avanza con prácticas precarizantes, que es trabajo barato para las empresas, que no tienen ningún tipo de relación con la currícula escolar de la juventud que está cursando el secundario. Entonces, si vienen ese tipo de políticas por parte del gobierno, las empresas se nos ríen en la cara y por eso los contratos terminan siendo completamente basura. Por eso creo que es integral. Y ustedes pueden preguntar, o quienes nos están escuchando, ¿de dónde tiene que salir esa plata? Bueno, yo les decía recién, nosotros creemos que la estafa con el Fondo Monetario Internacional se tiene que dejar de pagar. Son miles de millones que aparte hay un monitoreo del FMI para aplicar las medidas que ellos plantean, que es más ajuste para nosotras y para nosotros, para pagar una estafa que contrajo el Macri. Y además, vuelvo a insistir con lo que decíamos al inicio, tiene que haber una modificación estructural de nuestro sistema productivo, de las prioridades, de poder avanzar, por ejemplo, yo les decía lo de los bancos, tiene que nacionalizar la banca, tiene que haber un control real del ingreso y egreso de divisas, se tiene que avanzar en la nacionalización del comercio exterior, en un momento como este, en donde, por ejemplo, se habla de lo de la renta inesperada, de cómo han subido los granos en relación directa con lo que está pasando con la guerra en Ucrania. Bueno, pero tienen que saber que quienes más se benefician son los grandes pools de siembra, las cerealeras. Eso tiene que ser por parte del Estado el control, pero de sus trabajadores. Celeste, aprovechando que mencionaste el tema trabajo y propuestas que tan importantes, contanos un poco qué opinión te merece este tema del Plan Joven que ofrece la convocatoria de jóvenes de 18 a 24 años.
búsqueda tiene que ver con esto, o sea, son trabajos con precarización. Nosotros estamos completamente de acuerdo que tiene que existir un plan para generar trabajo para la juventud, pero no puede ser con precarización. Sí, Celeste, hay un tema también que preocupa mucho, que igual tiene que ver con esto que vos estabas comentando, siguiendo con lo económico, que es la inflación. Yo te quiero preguntar cómo es el panorama, pero sobre todo a futuro. ¿Qué es lo que esperás vos en los próximos meses sobre este tema? Porque creo que es algo que a los argentinos o lo que están viviendo acá en el país les preocupa mucho también. Y nos preocupa muchísimo porque vos pensás que es una confiscación concreta de nuestros salarios. O sea, la inflación lo que hace es cada vez bajar más el poder adquisitivo. Entonces, eso es lo que preocupa. Y ¿sabes qué es lo que más preocupa? Que a futuro lo único que se ve es un panorama más oscuro, porque esta última semana el ministro de Economía salió a decir que estaba contento con las metas y que había llegado a ser un 5% la inflación de este mes, cuando el anterior había sido un 5,1%. Pero la perspectiva es que lleguemos a una inflación del 60%, del 70%. ¿Cómo va a golpear eso en el salario de las y de los trabajadores? Y las medidas que ha tomado el gobierno, no sé si recuerdan esta frase, aparte en un momento donde estaba el inicio de la guerra de Ucrania, completamente desafortunada, de que iban a plantar una guerra a la inflación, o salieron a enfrentarlo con chasquibún. O sea, no hicieron absolutamente nada. Lo único que hacen es seguir mostrando completamente una política insuficiente para enfrentarlo. Porque vuelvo a insistir, no se toman las medidas que hace falta. Digo, hoy para lograr aliviar esto hay que aumentar los salarios, hay que aumentar las jubilaciones, hay que aumentar la asistencia social. Se tiene que eliminar el IVA de la canasta de alimentos. Son medidas concretas, se tiene que hacer valer la ley de abastecimiento. Se tiene que abrir los libros de las empresas que dicen que tienen que remarcar, como fue el caso los otros días del dueño de la Anónima, riéndosenos en la cara cuando le consultaron por la inflación, que hacía remarcar todos los días. Eso es lo que golpea todos los días al bolsillo de las y de los trabajadores. Y eso muestra lo que no hace el gobierno. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo mal si no se toman medidas concretas. Y lamentablemente, como este gobierno que vino diciendo que venía a cambiar el rumbo de lo que había hecho el macrismo, lo que terminó haciendo es aceptar la estafa y nos pone a todo el pueblo a pagar una deuda fraudulenta, ilegítima, con ajustes, con precarización y con saqueo. Celeste, te hago una última pregunta para cerrar. Te quería consultar cuál es tu opinión que te merece todo este movimiento que está generando Javier Milei y los del Partido Libertario, no solamente de los sectores medios y de los empresarios, sino también de los grupos más vulnerables que se están demostrando a favor de las ideas de Milei. Mirá, surge, a mí me parece siempre importante marcar que no es un fenómeno argentino, que también hay que hacer una lectura más continental e internacional. Vos fíjate que ante la crisis tan profunda que vivimos de este sistema, una crisis económica, social, y la falta de respuesta de los políticos tradicionales, empiezan a crecer dos polos completamente opuestos por fuera de la grieta que siempre intentan instalar. Eso se reflejó ya en las últimas elecciones, donde la izquierda fuimos la tercera fuerza nacional y empezó a emerger, por ejemplo, el sector de Milei en nuestro país y en ese momento particularmente en Capital Federal. El problema está en que hace falta sacarle la careta, porque las propuestas que lleva adelante Milei vienen de la mano de Caballo. Milei es el que dice que el mejor gobierno de nuestro país fue el de Menem. Quienes vivieron ese momento saben que está muy lejos de haber sido el mejor momento para las y los trabajadores y los sectores populares. Habrá sido el mejor momento para las privatizadas, que fue cuando entregaron todas las empresas del Estado por chauchi palito, cuando hoy tampoco, y se muestra lo que denunciábamos en ese momento, que iban a hacer desastres, por ejemplo, con los servicios públicos, iban a hacer desastres con lo que era el ferrocarril, iban a hacer desastres con lo que era nuestra aerolínea de bandera.
O sea, en cada uno de los puntos vemos lo que hicieron. Entonces creo que es clave poder plantear que hay una alternativa y que no es ni los que ya gobernaron ni los que gobiernan ahora, sino que para poder enfrentar, o sea, el antídoto a este veneno de los liberfachos es la izquierda. Buenísimo, muchísimas gracias Celeste por tu tiempo y por darnos un informe completísimo aquí en el aire de No Todo Es Lo Que Parece. Te mandamos un saludo. No, les agradezco a ustedes y bueno, a disposición. Está. Celeste Fierro, dirigente nacional del Partido Socialista y del Frente de Izquierda.